Con uno, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez, analista político. Jesús, muy buenas noches. Hola Pepe, qué gusto. Jesús, ¿qué esperas tú del informe? ¿Cuál es tu prólogo del informe presidencial? Hablo del mensaje del presidente de la República con motivo del tercer informe. Bueno, yo creo que esta es la ocasión más difícil en que encara a la ciudadanía en su informe. Creo que ha sido el peor año. Ha sido el peor año, desde luego. En las primeras dos ocasiones creo que tuvo muchas cosas que presumir. Era un presidente que estaba cabalgando en las reformas, estaba con las riendas en la mano, y me parece que eso lo perdió pues poco tiempo después de su segundo informe de gobierno. A los 26 días se da la tragedia de Iguala con la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Un par de meses después, por ahí de octubre, noviembre, sale el tema de escandaloso de las casas. La revelación de las casas, sí. Exacto. Y yo creo que desde ese momento no hemos visto a un presidente que tenga la iniciativa. No ha sido capaz de recuperar la agenda pública. Creo que la agenda ha sido puesta por sus críticos, por quienes han denunciado los costos de las reformas, la incapacidad de que éstas fructifiquen, desde luego la crisis económica y esta imagen de corrupción que cuelga alrededor del gobierno federal. En ese sentido, pues tiene una tarea muy difícil el presidente Peña Nieto. No va a poder hacer un reporte de lo que corresponde al informe del tercer año de gobierno. ¿Por qué? Porque es fatídico. Tendría que hacer entonces un recuento de los 3 primeros años y seguramente paseará otra vez el éxito de las reformas, algunas de ellas casi imposibles, como tú alguna vez llamaste a la energética. Pero tiene la oportunidad de mandar un mensaje de honradez y un mensaje de esperanza para tratar de recuperar la certeza perdida, la credibilidad desgastada. Pues mira, a mí me parece que eso es muy difícil hacerlo en un discurso. Creo que la capacidad de comunicar esa confiabilidad no puede darse a partir de un ejercicio retórico. Además, el presidente Peña Nieto no tiene esos talentos, no se le reconoce como un hombre que tenga una gran elocuencia frente al micrófono. En ese sentido, pues yo creo que esa oportunidad se fue. El hecho de que la investigación de los casos de conflicto de interés haya caminado la ruta de la Secretaría de la Función Pública, dirigida por un colaborador suyo, me parece que fue pues dejar pasar esa oportunidad efectivamente para limpiar la imagen. Pero yo creo que lo que nos dice el presidente ya en el anticipo de su mensaje con estos anuncios en televisión y en radio es efectivamente que esta es la mitad de su gobierno y que el balance, a juicio desde luego del presidente, es favorable. Es positivo. Claro, porque va a agarrar 3 años para atrás. 2 que fueron buenos. Yo creo que con cosas positivas, sin desde duda, luego. Y uno fatal. Y uno desastroso. ¿Sí? Y creo que también habría que reconocer que a partir de fines de la semana pasada, pues tiene un poco de mayor oxígeno. Con el nuevo... Tiene un nuevo equipo, tiene un equipo que pues responde a su propia generación, es un equipo ya propiamente peñista, se libera quizá de ciertas herencias un tanto pesadas del pasado. Y en ese aspecto, pues creo que es un equipo que está mejor sintonizado para apoyar al presidente en los últimos 3 años. Para empezar, hay un cambio generacional muy obvio, muy evidente en educación pública, donde salió un hombre ya mayor, de gran respeto para el presidente, pero ya no estaba operando. Sale un secretario del Medio Ambiente para poner una gente más joven. En fin, hay movimientos, hay gente muy joven en la Cancillería. Claudia Ruiz Massieu no llega a los 50 años, 40 y tantos años tiene, 40 medios, ¿no? Bueno, desde luego Meade, que es la estrella de la película. El multiusos. Que además ya lo están candidateando para la presidencia. ¿Cómo lo candidatean, lo precandidatean, si ni siquiera es priista? Bueno, el hecho es que pues está en el equipo y hay también esta seducción de los independientes por todas partes, ¿no? Pero a mí me parece muy pesado estar en estos momentos que todavía no pasamos ni la barrera de los 3 años,
a estar especulando con en este juego que a mí me recuerda mucho la política de hace 20 años, estos juegos palaciegos de cuáles son las señales del presidente y cómo se interpretan todos estos movimientos para favorecer a uno de los personajes. Pero es que el presidente trae el estilo del Atlacomulco y del viejo PRI. Pues sí, creo que inevitablemente a eso nos retrotrae la memoria con la imagen del tapado, ¿no? Bueno, hay un tema también muy importante. Mañana, 1 de septiembre, comienza el año legislativo. Sí. Ha habido ya los movimientos necesarios. El sábado protestaron los nuevos diputados federales electos. Sí. Incluso Jesús Zambrano Grijalva, uno de los chuchos de Nueva Izquierda del PRD, por decisión abrumadora, por decisión de la Junta de Coordinación Política, encabezada por César Camacho, en fin, se proclamó lo proclamaron como presidente de la mesa directiva para hacerse cargo, pues, un año, en una posición muy vistosa, muy visible, ¿no? Pero con una enorme responsabilidad, porque viene la gran batalla de todas las batallas, que es el presupuesto que cae en los diputados en tiempos de crisis. En efecto, con restricciones muy importantes. Creo que el apretón que viene será realmente muy severo. Y habrá un jaloneo en la Cámara de Diputados. Recordemos que esto no le compete a los senadores, sino exclusivamente a los diputados. Y yo creo que ahí lo que hay que recordar es la aritmética legislativa. El PRI, junto con sus amigos, tiene mayoría. Y en ese sentido, a pesar de que va a ser un año muy difícil, pues parece que el gobierno federal tiene un camino relativamente despejado para aprobar su presupuesto. El PRI quedó Habrá con muchas presiones, por supuesto. El PRI con el Verde suman 248 diputados, hasta donde entiendo. Le faltarían 3 para hacer la mayoría natural. Esos 3 los tiene Nueva Alianza y otros aliados que se puedan sumar, es decir, tiene garantizada mayoría el presidente para las grandes decisiones que vendrán. Vienen cosas bien interesantes, pero sí, lo más duro va a ser esta batalla por el presupuesto, recorte severo para algunos. Al que llaman presupuesto base cero, le van a llamar presupuesto bajo cero, porque un 25% de la burocracia eventual, aquella que cobra por honorarios, estamos hablando quizá de 900,000 trabajadores de la burocracia de confianza, pues ya van a tener que irse a su casa, porque no alcanza. Los programas repetidos son muchísimos, van para atrás, son 200 y pico de programas repetidos. Yo creo que es una oportunidad importante el hecho de revisar desde una hoja en blanco la racionalidad de cada una de las partidas. Creo que es importante. Desde luego, la amenaza de una tijera muy severa está ahí enfrente de nosotros, ¿no? Se están estimando conservadoramente unos cerca de 300,000 millones de pesos, 2 puntos del PIB aproximadamente, de recorte en los gastos. No va a ser un presupuesto totalmente cero, no se puede. Por ley hay asignaciones, participaciones de los estados, seguridad social, etcétera, que no se puede quitar. Que no se pueden mover. Sí, pero ese margen que le queda al presidente, un 20%, 22%, eso lo va a manejar con un recorte y un apretón de cinturón de veras severo. Y en el Senado de la República, hoy el panista Roberto Gil Suart asumió la presidencia de la mesa directiva. Va a ocupar el cargo también durante este primer año de ejercicio de la 63ª legislatura. La vicepresidencia del Senado la van a ocupar Arturo Zamora Jiménez del PRI, José Rosas Aispuro del PAN, Luis Sánchez Jiménez del PRD. Hoy Roberto Gil rindió protesta, se comprometió a conducir los trabajos legislativos al margen de los intereses de los grupos parlamentarios y hacerlo de forma ordenada, con trato respetuoso, transparente y con rendición de cuentas. El reto que se nos presenta hoy como cuerpo legislativo es redoblar el paso, es concretar los cambios que logramos en la legislatura anterior para que sean palpables en la vida cotidiana de los ciudadanos. Tenemos 3 años para materializar las reformas y para crear nuevas instituciones que permitan superar la desigualdad, proteger a los ciudadanos y devolver la integridad al servicio público. Un calderonista presidirá el Senado. Cuando estaban tan bocabajeados los calderonistas dentro del PAN de Madero, de Gustavo Madero, ahora con el PAN de Ricardo Anaya,
vuelven por lo menos a participar de manera más o menos equitativa? Yo creo que ya no existe eso del calderonismo, yo creo que eso ya se murió. Creo que fue un calderonista, desde luego formó parte de su equipo inmediato. Muy cercano, era jefe secretario particular, sí. Subsecretario con el presidente Calderón. Yo creo que una persona de gran confianza de Felipe Calderón, pero yo creo que ha tenido la capacidad también de reconocer que ya ese grupo desapareció, y creo que ha habido un buen entendimiento con el nuevo presidente de Acción Nacional. ¿Te fijaste lo que pasó el fin de semana? Cuando se reforma el Consejo Interno del Partido Acción Nacional, que estaba prácticamente ocupado por el maderismo, había solamente 2 representantes del PAN. Y ahora ya salieron aquellos que tuvieron que ver con la corrupción y las sospechas de moches y demás. Y sube, por ejemplo, Margarita Zavala, la exesposa de Felipe Calderón, Josefina Vázquez Mota, candidata de Felipe Calderón a la presidencia, y otros suben y ya se equilibra un poco. Es decir, Ricardo Anaya le pone el último clavo al ataúd de Gustavo Madero. Yo creo que es muy positivo, creo que es estamos viendo que se está enderezando ese partido, a mi juicio. Yo creo que los resentimientos internos entre las distintas familias del PAN le hicieron mucho daño. Esta idea de ir enfáticamente en contra del pasado inmediato y de ir lo más alejado posible de lo que fue el liderazgo y la presencia de Felipe Calderón en el PAN, yo creo que fue excesivo para esa organización, y a mí me parece sensato que dentro de los cuerpos de representación del PAN pues se oigan efectivamente las distintas voces, y yo creo que esos cuadros que tú mencionas pues son valiosos para Acción Nacional, ¿no? Y el mensaje de unidad. Por cierto, una de las tareas importantes del Senado, quizá la primera ahora que inicia el periodo ordinario mañana, pero será hasta el jueves, será la ratificación del nuevo embajador de México propuesto en Washington, propuesto por el presidente de la República. Me refiero al doctor Miguel Bazáñez. Bueno, algunos panistas, Javier Lozano, despotricaron por esta decisión del presidente, señalando que Bazáñez no tiene la estatura para ser el representante diplomático en la embajada más relevante para México. Aquí tenemos lo que dijo hoy Javier Lozano sobre el nombramiento, la propuesta que hizo el presidente de la República a favor de este hombre, que viene ciertamente de la academia, que viene de los círculos de los think tanks, de los círculos de la investigación académica, que estuvo radicado en Boston, en la Universidad de Tufts. Es un experto en encuestas de valores humanos, es un experto en temas de relaciones internacionales, de manejos de la diplomacia a nivel académico, en fin. Pues hoy hubo protesta por parte de algunos panistas, sin embargo, sí lo van a aprobar. Es lo que ha dicho el PAN, porque no quieren que llegue flojo, que no llegue sin todo el apoyo. Bueno, yo creo que fue un nombramiento muy sorprendente el que hace el presidente de la República, porque desde luego que no estaba en el círculo inmediato del presidente, y es un hombre que ha estado alejado de la vida política del país durante décadas, podríamos decir, desde luego con un gran prestigio en el mundo académico, pero creo que sí es sorprendente el hecho de que se acuda a él para representar al país ante los Estados Unidos. Yo creo que es una apuesta interesante del presidente, y a mí me parece que la estridencia de algunos senadores pues es excesiva, ¿no? Creo que habrá que respaldar ese nombramiento del... se va a aprobar el próximo jueves. Él ya tiene planes de presentar cartas credenciales, si es que el Senado lo ratifica, desde luego, el 9 de septiembre. Tiene la cita con Barack Obama. Y yo creo que es muy importante, como decías tú, tener un embajador en Washington con el respaldo de las fuerzas políticas en el país, porque yo creo que la campaña electoral va a ser la competencia de quién le pega más a México. Y no es que el embajador se vaya a subir al ring y contestarle a Donald Trump, pero es muy necesario reactivar las alianzas adentro, ¿no? Que haya la posibilidad de organizar, de estimular que las voces de México americano se defiendan, ¿no? Yo creo que esa puede ser una aportación importante del nuevo embajador. Y no trae lastre en Washington. No trae lastre de compromiso, salvo con el presidente de la República, a quien conoce desde chiquito.
cuando estuvo cerca de Alfredo del Mazo, del Grupo Atlacomulco, fue procurador de justicia del Estado de México con del Mazo, fue secretario particular de del Mazo en la Secretaría, y después ya rompió relación con él, no rompió relación personal, vamos, se deslindó políticamente y se dedicó a la vida académica. Pues ahí viene, ya lo comentaremos luego. Gracias, Jesús Silva, Herzog Márquez con 1.